Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Nos despertó a mí y a mi madre para enseñarnos los restos que había cogido en el desierto. Estaba muy exaltado. Dijo que eran pedazos de un platillo volante. Había fragmentos que parecían de metal. Estaban retorcidos, como si los hubieran arrancado. También había piezas que parecían pertenecer a un timón. Recuerdo que tenían algo inscrito, unos símbolos grabados en la parte interior. En un primer momento pensé que eran jeroglíficos, pero si los mirabas bien, no se trataba de eso. No sé lo que eran. 25 de la noche comienza Milenio 3, la voz de Jesse Marcel, hijo, una voz para la historia de los fenómenos extraños. Una noche, la del 7 de julio de 1947, su padre trajo un insólito regalo, un presente completamente desconocido, una serie de hierros de material que se expandía casi como el agua y que tenía extraños símbolos en su superficie. Empezaba así una historia mítica que se ha convertido en leyenda. El caso Roswell. Aquel militar, el padre de la persona que hemos escuchado, Jesse Marcel, era oficial de inteligencia del Escuadrón 509 de bombarderos de Roswell. Escuadrón 509, célebre por su bombardero Enola Gay, que lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima. Era la base aérea más importante del mundo, y algo había pasado. Un ranchero, William McBrazel, muy cerquita de un lugar entre Roswell y Corona, había sentido algo. Al ir a inspeccionar el terreno, una serie de extraños restos, como la explosión de algo metálico, había dejado aquel lugar preñado de enigmas. Llegó hasta el sheriff del lugar, Gary Wilcox, con aquellas piezas en su carromato. Nadie podía dar una explicación. Hablamos ahora con Jesse Marcel, padre, esta persona, una de las claves de toda esta historia, oficial de inteligencia del escuadrón, lo repetimos, 509 de bombarderos. En 1978, sus últimas declaraciones públicas a la WWL de Estados Unidos, decía lo siguiente, más o menos después de un largo silencio oficial. Veremos cómo se gestó esta extraña cárcel en torno al tema Roswell. Decía que, bueno, recordaba entre luces y sombras algo muy raro que no le permitieron contar. Fue el primer militar que tuvo quizá entre las manos, hoy vamos a intentar descubrirlo, un material de procedencia extraterrestre. Escuchamos a Jesse Marcel. Me sorprendió lo que vi. Tantos restos esparcidos sobre una extensa zona. Me llevó un tiempo darme cuenta de que en todo esto había algo raro. Cuanto más veía los fragmentos, más evidente se me hacía que me hallaba ante algo desconocido. Traté de quemar los restos, pero no ardía. Intenté romperlos, pero no lo conseguí. Si se trataba de un asunto militar, no habría ningún motivo para ocultarlo tanto tiempo. Y si era una nave espacial, sería otro motivo para mantenerlo oculto hasta que nosotros hubiéramos averiguado algo más. Creo que en este asunto no se ha dicho toda la verdad. 55 años después, nuevos documentos, informaciones hablan del asunto de Roswell. Algo cayó en el desierto de Nuevo México, un nuevo mito, quizá para lo que es las leyendas del mundo moderno, del siglo XX, o una realidad de la que no se nos ha contado, como decía este hombre, toda la verdad. Lo cierto es que Walter Haut, coronel de la base, obliga a realizar un histórico parte de prensa y de radio. Hemos recuperado, gracias a la labor de Carmen Porter, el extracto de ese 8 de julio del 47 histórico, en el que todas las radios norteamericanas, con su sonido peculiar, hablaban de un platillo volante estrellado y recuperado por la USAF. Escuchamos. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in possession of the Army. Algo se ha encontrado en el desierto de Roswell, el ejército lo tiene en su poder, creemos que es un platillo volante. Este es el tema de esta noche y de la madrugada. Un asunto especial que nos habéis pedido constantemente a través de nuestro correo electrónico. Comenzamos el viaje.
Un equipo, como siempre, el mejor: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y nuestro dúo técnico de lujo, como siempre, Javier Rodríguez, Antonio Bravo. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Y aquí en el estudio 1, ya en penumbra, como siempre, intentando, navegando entre papeles, tenemos al único autor español, al único investigador periodista que estuvo en Roswell investigando esta historia tan alucinante, de la que nos siguen llegando noticias confusas, extrañas. Vamos a escuchar a mucha gente, vamos a intentarlo por lo menos: militares, testigos extorsionados, personas que vieron niños, auténticos niños embuzados en trajes de piloto. Javier Sierra, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Iker. Tú estuviste en Roswell, ¿verdad? En ese lugar mítico. Yo estuve en Roswell, he estado en Roswell en varias ocasiones. La primera fue en 1991. Roswell casi no estaba en el mapa, nadie se acordaba de este incidente. En España se había publicado un libro de Charles Berlitz y William Moore que hablaba de este asunto muy vagamente, que fue lo que a mí me movió a ir hasta allá, y me encontré con un pueblo abandonado prácticamente. Había poco más de 25.000 habitantes en aquella época, y en una de las esquinas del pueblo, en una de las avenidas, vivía el teniente Walter Haut, ya retirado, un hombre mayor, con su mujer y con su perro, en una cabaña de madera. Y allí recuerdo en el porche cómo estuve comentando este asunto, y él, que hoy es una celebridad, pero en el 91 nadie se acordaba de él, me estuvo desgranando paso por paso lo que sucedió aquel verano de 1947, y llegó a una conclusión que a mí me dejó perplejo, y es que pese a los años transcurridos, él dijo que estaba seguro de que la primera noticia que dio de que la base de Roswell había capturado los restos por primera vez de un disco volante era auténtica, y que lo que le habían obligado a decir 24 horas después, que lo que se había recuperado allí era un globo sonda, era una noticia falsa. Porque quizá lo más importante, Javier hizo un libro fenomenal que podéis encontrar en todas las librerías: Roswell, Secreto de Estado, editorialidad, ahora en ediciones o en la colección El Límite. Roswell, Secreto de Estado, un trabajo encomiable, una auténtica aventura, porque lo más interesante es que hemos escuchado ese boletín, ¿verdad? Lo habéis podido escuchar todos, ¿verdad? Pues esto ocurrió el 8 de julio del 47, una fecha histórica. Todos los países del mundo, europeos, asiáticos, intentaron conectar con las emisoras de Roswell, saber qué ocurría. Sin embargo, todo cambió cuando esos restos, muchos hablan también de que entre ellos había niños, cuerpos pequeños, extraños astronautas, cuando esos restos, como digo, llegan a la base de Fort Worth en Texas, la base más próxima y la principal de la 8ª región aérea, la zona militar más importante del mundo en aquella época después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí hay un giro, la información cambia. Al día siguiente, los propios militares que habían firmado que eso se había recuperado en Roswell desmienten a los suyos, desmienten a esas personas profesionales que vieron con sus ojos algo completamente insólito, y hablan de un supuesto globo sonda. Pero claro, Jesse Marcel, sus hijos y otras muchas personas estuvieron, y vamos a escucharlos, en las obras de recogida de aquel aparato accidentado. Nunca habían visto nada parecido. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. La cadena se transforma, pasamos del espectáculo del fútbol al recogimiento, al misterio, a lo insólito. Roswell. Nos habéis escrito decenas de mails concretamente preguntando por esta historia, qué pasó. Nos habláis incluso de una autopsia, pero eso va a ser motivo de una especie de filmación, claro que lo conocemos, y vamos a tener a todos los especialistas, pero eso va a ser de 3 a 4. Y sabéis que este es un programa abierto a todos vosotros. Milenio 3 con número, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, porque ese va a ser el lugar, el lazo de unión, la conexión viva y profunda para que nos remitáis de todo, como en este caso la historia de Roswell, y os hacemos caso. Un nuevo menú de 3 a 4, ¿verdad, Carmen? Buenas noches, Iker. Pues sí, esta madrugada hablaremos de todo lo ocurrido en torno a la célebre película de las autopsias de Roswell, que conmocionaron al mundo en 1995. ¿Se trató de un fraude o fue una rotunda realidad? No os lo perdáis, porque además contaremos con sorprendentes documentos y conectaremos con Washington, donde se encuentra el corresponsal de la cadena SER, Javier del Pino, para contarnos cómo está el tema en la actualidad. Y como siempre, Iker, nuestras secciones, las conspiraciones, la historia perdida, las leyendas urbanas de Katia Rocha, el informativo, biblioteca de Milenio 3 y mucho más. Un sinfín de cosas, un menú distinto de 3 a 4, nuestra segunda cita. Roswell, año 47, algo cae del cielo. Los norteamericanos, el más alto estamento militar dice que sí,
platillo volante, portadas de periódicos y luego de repente... No, un no rotundo que dura ya 55 años. Hubo gente, Javier, que vio más cosas. No solo hablamos de restos y restos, como decíamos al principio, Jesse Marcel, una especie de mandos extraños, un material muy liviano, con algunas cosas parecidas a jeroglíficos. Había más cosas, había alguien entre esos restos. Sí, bueno, aquí habría que situar bien la escena de los hechos. Todo arranca en torno al 4 de julio de 1947, cuando William McBrazel, este granjero al que tú hacías alusión, descubre que sus campos, a los que él saca el ganado para pastar, están cubiertos en una superficie aproximada de 1 kilómetro cuadrado de planchas metálicas, pequeñas barras, una especie como de patatas negras, por decirlo de alguna manera, como si fuera material plástico quemado. Todo eso a él le sobrecoge, le altera, viaja a Roswell y da parte al sheriff y después a las autoridades militares que van a recoger este material. Pero es solamente uno de los escenarios de los hechos. Esto está a 70 kilómetros de Roswell, en un sitio llamado el Rancho Foster. Pero, sin embargo, en otros lugares, alejados de Roswell, en un lugar conocido como los Llanos de San Agustín, parece que ahí no se encuentran fragmentos de algo que ha caído del cielo, sino que se encuentra un gran disco o aparato que está empotrado en el suelo. Se habla incluso de que un grupo de arqueólogos y varios testigos ocasionales que pasaban por una carretera cercana ven este lugar o este escenario del siniestro aéreo, ven los cadáveres de sus ocupantes, algunos de ellos han sido proyectados fuera del vehículo, y también ven cómo un destacamento militar llega a esa zona de los Llanos de San Agustín y ordena la evacuación del área, despejar toda la zona, y por lo tanto también persigue después, en las siguientes semanas, a los testigos civiles que habían llegado hasta allá y les obliga a firmar o a aceptar un pacto de silencio que, bueno, ha durado más de 40 años, ¿no? Y podríamos hacer, Javier, un retrato robot por incluso los testimonios que tú recopilaste allí en Roswell para hacer tu trabajo. ¿Vieron todos lo mismo? ¿Hay muchas diferencias? Parece ser que más o menos tenemos el croquis de lo que serían esas figuras, que claro, enseguida se asociaron a tripulantes de esa aeronave que se estrelló contra el suelo. Sí, yo quisiera que además los oyentes fijaran bien este retrato robot en su imaginación. Se trataba de criaturas de pequeño tamaño, de aproximadamente 1,20 m, de piel grisácea, complexión corporal muy frágil, muy débil, muy delgados, con gran cabeza y unas manos con los dedos, especialmente el índice, muy alargado. Incluso algunos hablan de que existía una especie de telita como la que pueden tener los anfibios entre algunos de esos dedos. Y digo que quiero que los oyentes fijen muy bien esta imagen, porque todos los testigos que hablaron antes de 1995 de lo que ocurrió en Roswell describen así a esos tripulantes. A partir del 95 surge esa película de la que hablaremos en la madrugada, en la que el extraterrestre al que se le practica la autopsia no tiene nada que ver en su aspecto con esta primera descripción o descripción primitiva de los humanoides. De todos los testimonios, no obstante, a mí el que más me sobrecoge y que incluso fue reinvestigado, reencuestado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 90 del siglo XX, fue Glenn Dennis. Glenn Dennis era un joven oficial de la única funeraria que había en Roswell, la funeraria Ballard. Él, aquel 8 de julio del 47, recuerda cómo el teléfono de su oficina suena. Es alguien, un oficial de la base aérea de Roswell, que le pregunta si en la funeraria tiene féretros para niños, porque ha habido un accidente y necesitan unos cuantos féretros de niños. A Glenn Dennis le sorprende mucho esa petición, porque la base militar de Roswell en el año 47 era una base que tenía armamento atómico, no vivían familias dentro, solamente soldados y oficiales, varones, adultos, y que se hablara de la necesidad de féretros herméticos para niños le llamó mucho la atención. Después, un incidente que ocurrió unas pocas horas más tarde, en el que una enfermera de Roswell se cruza con él en la base, porque hubo un accidente de coche y él tuvo que ir inmediatamente al interior de la base. Pues se cruza con esa enfermera en los pasillos de la base. La enfermera está muy alterada, le dice que quiere verle, que quiere contarle algo, y le cuenta, esta enfermera, lo que ha visto. Y le habla de estos mismos cuerpos de pequeño tamaño, de dedos alargados y de grandes ojos oscuros. ¿Y para ellos pedían esos ataúdes? Probablemente. Y es
que algunas personas, incluso hoy, después de tantos años de investigación, de silencio, Javier nos contará además los últimos datos que el gobierno norteamericano ha desclasificado en torno a esta historia de Roswell, porque sigue la polémica. Pero hay personas, expertos, por ejemplo, en la historia de la aeronáutica, como Francisco Mañez, que incluso, pensaron que la teoría o la realidad era otra bien distinta. Nada que ver con extraterrestres, sino con pruebas puramente terrestres, pero no por eso menos tenebrosas. Habla de una zona, la de los Álamos, realmente con un macabro prestigio, hay que decirlo, en operaciones con cobayas humanos, con personas. Incluso parece ser, o él defiende, siempre son sus palabras, que hubo niños con diversas deficiencias utilizados como pilotos, como casi pilotos suicidas en los primeros prototipos aéreos. Hablamos de la zona militar más compleja, más vigilada, más importante del planeta Tierra en aquel año 47. Francisco Mañez, que realizó un trabajo titulado Historias aeronáuticas que nos hicieron creer en ovnis, una historia bastante escéptica para con los que crean en la hipótesis de los extraterrestres, hablaba de, niños pilotando esa nave, y por eso tantos testigos describían algo, que realmente parecían infantes, con trajes muy complejos y eso sí, con grandes cráneos. Escuchamos ahora a Francisco Mañez. Estaban describiendo en realidad cadáveres de niños, y para decirlo me basé en las descripciones de los propios testigos. Casi todos ellos eran gente que nunca habían visto un cadáver, eso es lo primero, y lo vieron en un accidente, y empezaron todos a describirlo y a compararlo con niños. Todos tenían la estatura de niños, la piel como niños, la mano como niños. Los ufólogos tradujeron estas características a un extraterrestre bajito, de 1 metro, una cosa así. Empecé a rascar, a mirar concretamente lo que estaban diciendo estos testigos, y me di cuenta de que lo más probable es que estuvieran describiendo algo, si no eran niños, algo muy similar a niños, un experimento muy extraño tal vez. Precisamente allí a Los Álamos se estaban llevando niños con deficiencias físicas y psíquicas para ser sometidos a experimentación. Ahora ya es muy conocido por los investigadores y los historiadores que en esos años, y más concretamente empezó en el año 47, eran transportados a Los Álamos en avión niños para ser inyectados con materiales radiactivos y luego comprobar cómo se desarrollaba o qué tipo de enfermedades desarrollaba la radioactividad. Estamos hablando de unos años que todo esto era completamente nuevo. La radioactividad no era ni conocida prácticamente. Un tema tremendo de ser cierto, Javier. Pues sí, de hecho, déjame contarte una historia que tiene lugar en torno al año 1994 y 1995, que creo que puede aclarar bastante bien esta cuestión. En el año 94 el caso Roswell llega nada menos que al Congreso de los Estados Unidos. Un senador por Nuevo México, Steven Schiff, empieza a preguntar en todas las instituciones por qué pasó en aquel verano del 47 en el estado del que él es el representante oficial. Y al ver que no tenía respuesta, que todo era muy secreto, muy cerrado y que nadie le ofrecía ninguna documentación, lleva este asunto, fíjate que argucia, al Tribunal de Cuentas de los Estados Unidos, que es lo que allí llaman la General Accounting Office, la Oficina General de Cuentas, para que esta oficina investigue, haga una auditoría a todas las instancias del gobierno, incluyendo los servicios de inteligencia, sobre en qué se gastó el dinero de los contribuyentes en aquellas fechas del 47 en torno al caso Roswell. Pues pasó una cosa muy curiosa. Se entró en prácticamente todos los departamentos, defensa, aviación, etcétera. Y después de rastrear los archivos aparecieron dos cosas importantes. Primero, que no hubo ningún accidente de ningún tipo de avión o aeronave experimental o de ninguna clase de cohete ni nada por el estilo en las fechas del incidente de Roswell. Esto se pudo descartar por completo. Ningún aparato de los Estados Unidos o fabricado en los Estados Unidos había caído. Ningún aparato de ninguna compañía de aviación, contratada por las fuerzas aéreas, como por ejemplo la Northrop, que fabricaba prototipos extraños en aquella época, había caído. Nada de esto existía. Y segundo, muy importante, que las comunicaciones internas de la base de Roswell en las fechas del incidente del platillo volante habían sido quemadas por personal no autorizado unos años antes. Curiosísimo, algo bastante peculiar. Hay un detalle además extra. En el año 95, Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos en aquella época, ordena la desclasificación de una tonelada de papeles y documentos secretos de la Guerra Fría y del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y entre esos papeles aparecen muchos relativos a lo que se hacía en los años finales de los 40, principios de los 50, en Nuevo México. Mucha documentación. En ningún momento se habla de niños irradiados,
ni por supuesto de aviones a los que montaban niños para que los tripularan. Era un absurdo evidente. Pero sí que se reconoce, y esto yo creo que es importante, que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos había irradiado voluntariamente, con pruebas nucleares, a soldados en sus trincheras en toda la zona de Los Álamos, el Trinity Site, etcétera, en Nuevo México, reconociendo por primera vez en la historia que se había experimentado con soldados del ejército de los Estados Unidos, el propio ejército de los Estados Unidos, y a los que debían no solamente una disculpa del presidente, sino también indemnizaciones. Y vamos a contactar directamente con Roswell, un lugar que ha visto variar su fisionomía. Es curioso, en torno a este misterio, la vida ya no puede ser igual. Y nuestra compañera Katia Rocha ha tenido, la oportunidad de hablar con Julie Sister, que es la encargada del Museo de Roswell. Una historia con una historia personal curiosa, que es que surge en Canadá, ella es canadiense, y sin embargo le fascina, como quizá a muchos de nosotros nos está fascinando esta historia, y se va directamente a Roswell y funda, esta especie de museo para mostrar al mundo, según ella, su verdad. Y Katia le ha preguntado cosas tan interesantes como estas. Sí. Personalmente sí. En el museo creemos que sí. Eso es algo que nosotros afirmamos. No podemos asegurar 100% que fuera un ovni, pero todo el mundo sabe que algo extraño sucedió en Roswell en 1947. Todos aquí tenemos testimonios de conocidos que fueron testigos, gente que estaba allí, que lo vio, que no saben lo que fue, y no solo militares, sino civiles. Desde luego, algo sucedió que no era de este mundo y que está ocultado desde 1947. Una de las teorías que tenemos es que piense que en el año 1947 salíamos de una guerra mundial y la atmósfera general era tensa. Los ciudadanos estaban al límite. Además, sucedió 10 años después de que Orson Welles hiciera La Guerra de los Mundos en su espectáculo radiofónico que creó tanto pánico. Había muchos miedos y el gobierno pudo pensar que la población no iba a ser capaz de asimilar la idea de que sí había pruebas que demostraban la existencia de vida fuera de aquí en alguna parte. Pero ¿cómo iban a aceptarlo los ciudadanos? Por eso el gobierno lo ocultó. Y luego, después de un tiempo, ya no pudieron reconocer que habían mentido. La verdad es que hay personas, incluso los testigos, personas como escuchábamos antes a Jessie Marcel, la hija, por ejemplo, de Rowe, el jefe del cuerpo de bomberos, que fueron a rescatar aquí estos restos, la verdad es que lo pasó bastante mal. Es un ejemplo muy breve de cómo algunas personas todavía hoy siguen sintiendo la amenaza de ese silencio, la amenaza de no hablar. Escuchamos brevemente a Frankie Rowe en Roswell. Llegó un hombre que parecía un funcionario. Le dijo a mi madre que se sentara y empezó a hablar conmigo. Me dijo, parece ser que dices que has visto algo. Yo contesté, he visto un trozo de material extraño. Pero él me corrigió, no has visto nada. Yo no entendía por dónde iba, así que insistí. Sí que lo he visto. Cuanto más repetía yo que sí lo había visto, más insistía él en que no había visto nada. Al final me dijo, no entiendes que no puedes contar lo que ha pasado. No te das cuenta de la gravedad del asunto. No podrás decir nada al respecto en toda tu vida. Frankie Rowe, uno de los ejemplos de los niños de Roswell, los que vivieron aquella escena y que siguen teniendo miedo, Javier. Aquí está el quid de la cuestión. La importancia del caso Roswell no radica en el hecho en sí, que desde luego, si es como nos cuentan, es muy importante, sino que a raíz del incidente se desarrolla toda la política de secretismo oficial en torno al tema OVNI, no solo en los Estados Unidos, sino en todos los bloques de Occidente. Las primeras comisiones, como el Proyecto Libro Azul, etcétera, nacen después del incidente Roswell y en parte algunas de ellas para encubrir el accidente de Roswell. Lo más curioso, Javier, es que hablamos de julio del año 47, tan solo hacía 10 días que los platillos volantes habían llegado a la prensa mundial, con un avistamiento que dicen que es el inicio de la era de este moderno mito o moderna realidad. Sé que es imposible y que seguiremos en la madrugada con todo lo que pasó en la autopsia. Para ti, ¿qué pasó en Roswell? ¿Eran niños o eran otra cosa? No, para mí probablemente se trató de un incidente real y de naturaleza no humana, no eran niños. Bueno, en conclusión de Javier Sierra, nosotros seguimos de 3 a 4, hemos puesto sobre la mesa esta historia apasionante, os esperamos, todo el equipo de Milenio 3, dentro de 4 horas.